y Victoria Prieto en La Línea de lo Imposible. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Faro. Hola. Bueno, pues Hola. Pensé que estábamos haciendo las pruebas de micro. Esto es una traición que me ha hecho Nelly. Sábado 11 y 6 minutos de la mañana. Ay, espera, yo tengo que decirlo. Sábado, sabadete. Sábado, sabadete. Bueno, sábado 11 y 6 minutos de la mañana. Empezamos como cada sábado más en La Línea de lo Imposible. Victoria, Sí. Buenos días. Muy buenos días, Willy, ¿qué tal? Pues muy bien, casi empezando de sopetón. A los controles, como siempre, Neri Pérez. Neri, buenos días. Qué felicidad más grande. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, y saludamos a nuestros oyentes y videntes a través del Facebook. Recordarle que este programa es participativo. Ustedes ponen los temas y también pueden participar. ¿Cómo participan, Victoria? Pues bueno, pueden hacerlo a través del Facebook, Radio Faro Canarias, a través del Twitter, @Radio Faro Sur, a través de nuestro email, info@radiofaro.es y, como no, por el WhatsApp, 685-284848. Bueno, pues 16º programa, si no recuerdo mal. Hemos hablado de todo a lo largo de La Línea de lo Imposible. Y hoy nos vamos a un tema donde vamos a aportar diversas teorías y que cada uno, como siempre decimos, que saque sus conclusiones. Hoy vamos a hablar de la Atlántida. Efectivamente. ¿Pero por qué vamos a hablar de la Atlántida? Porque hay una de esas teorías que dice que las Canarias es parte de esa antigua tierra llamada las Atlántidas, Sí. o la Atlántida, Restos. o Atlante, como lo quieran llamar. Bueno, pues empezamos. Está la Atlántida en Canarias. Las Islas Canarias han estado desde el mundo antiguo siempre ligadas al misterio y a la incógnita, eso es verdad. En esta búsqueda, en medio de la nebulosa de los tiempos, realidad y mito, leyenda e historia se entremezclan, llegando a confundirse en muchísimas ocasiones. La naturaleza especial de nuestro archipiélago ha propiciado que se hayan engendrado mitos durante toda la historia. Todo en ellas parece estar bajo los efectos de un mito, su raza aborigen. Hablamos de los guanches. Su raza aborigen, sus montañas, su flora y su fauna, incluso hasta su propio nombre. Durante cientos de años, el Canarias, más de una realidad, fue una intuición de los autores clásicos que poco a poco fue haciéndose de realidad. No hay historia que no contenga uno o varios capítulos referidos al mundo antiguo. En ella es frecuente encontrarse con una serie de tópicos repetidos una y otra vez. En estos hablamos de una serie de temas míticos grecolatinos que no suelen faltar en las introducciones históricas a nuestro pasado. Los Campos Elíseos, las Islas Afortunadas, la Isla de los Bienaventurados, el Jardín de las Hespérides o la Atlántida. Posiblemente uno de los grandes misterios de la humanidad es la desaparición de la Atlántida, siempre y cuando ésta hubiese existido. El asunto de su localización ha hecho correr ríos de tinta durante los distintos siglos, pero las diferentes hipótesis existentes han adolecido de pruebas fehacientes que la sustenten. Es lo que comentamos al principio del programa. Lo que traemos son teorías. Desde el filósofo griego Platón y a través de su obra Timeo y Critias, esta popular leyenda incorpora a la literatura y al pensamiento mundial la existencia del imperio de los Atlantes, a los que, según parece, los derrotaron los atenienses. Durante siglos, incluso después de la conquista, se creyó que Canarias eran las cumbres de las montañas de la Atlántida, que según el filósofo griego era una gran isla, más grande que Libia y Asia juntos, situado al otro lado de las columnas de Hércules, vulgarmente conocido como el Estrecho de Gibraltar. Ya que en el transcurso de una sola noche, la isla desapareció como consecuencia de un gran seísmo y fue tragada por el mar. La teoría de la localización en el Océano Atlántico ha sido sustentada por varios diversos geólogos eminentes, quienes han dado el nombre de Atlántida a un hipotético continente que en sus tiempos había ocupado el Atlántico Norte, del que quedarían como testigos
el archipiélago de las Macaronesias: Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde. A esto habría que añadirle las islas salvajes, las que se encuentran entre Tenerife y Funchal. Esta se apoya en la naturaleza, que además ayer expresamente hablando con Victoria sobre las 200 millas famosas, que no tienen nada que ver con este programa, pero las 200 famosas millas náuticas de las cuales Canarias habían pedido su ampliación, uno de los inconvenientes que aunque se encuentran es que como las islas salvajes, que están a 160 kilómetros de Tenerife, pertenecen a Portugal, en la parte norte de las aguas canarias son 200 millas menos esas 12 millas que pertenecen a esas islas. Y por ahí es por donde puede a lo mejor venir el conflicto. Pero lo podemos hablar en otro programa. Yo para instruir a nuestros oyentes. ¿Por qué se te acaba de esa cara de cuadro? No sé. ¿No lo sabía? No. Pues ya lo sabes. Sí, sí lo sabía, pero vamos, no sé, la Atlántida, las 200 No, bueno, millas. ya que estábamos hablando el otro día de las 200 famosas millas de tu programa del Telurio, pues te aporto... Me aportas información. Ah, venga, aporto- muchas te gracias. aporto información. Muchísimas gracias, pero bueno, a final Si de quieres. año, ya que hemos sacado Si el quieres. tema, a Y si final no de quieres- año, pues... Y si no quieres también. Y si no quiero también. Si no, vamos, ya lo hemos Bueno. escuchado sí o sí, o sea que Y no cállate, da lo mismo. y cállate que sigo leyendo yo. Pues venga, sigue, sí, todo Me tuyo. estaba gustando la historia de la Atlántida. Esto se apoya... ¿Esto qué es? ¿Un complot femenino hoy aquí o qué? Claro, con Las razón. mujeres al poder. Ustedes verán los videntes de Facebook, verán que no tengo los cascos puestos, porque Nelly me ha negado la información hoy y no me tiene puesto, no estoy oyendo absolutamente Lo que nada. te tenía que quitar el micro. Bueno, pues venga, pues sigue hablando tú. No, tienes que No, terminar. sigue hablando tú. Te toca. Esta se apoya en la naturaleza de los sedimentos paleozoicos y en la distribución geográfica de la fauna y flora autóctona, no presente en otros lugares del planeta. Además, muchos contemporáneos de Platón han puesto en duda la veracidad de la historia narrada por el gran filósofo clásico, ya que la podía haber usado para engrandecer la figura del imperio ateniense. La atracción por el célebre relato de la Atlántica es tal que todavía hoy en día sigue vigente en la cultura popular. Bueno, pues yo me voy, lo dejo con Victoria. Mírale. En fin. Bueno, pues vamos a continuar mientras Willy se decide. Ya me oigo. al asiento. Ya te oyes. Bueno, pues como dije... Pues como iba diciendo, Victoria. Como iba... Bueno, Oye, efectivamente... extrañaba la musiquita de nuestro programa de fondo. Hombre, claro. Me faltaba algo. Amigo. Me faltaba algo, que no oía la musiquita de fondo y yo... Me siento raro sin los cascos. Sí, ¿no? Bueno, pues Atlántida, vamos a empezar a decir de dónde viene la Atlántida. Pues Atlántida, Atlantis Nessos, isla de Atlas, es el nombre de una isla mítica mencionada y descrita en los diálogos de Timeo y Critias, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Esta es ubicada, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Bueno, por lo menos todos coinciden en que estaban más allá del Estrecho de Gibraltar. Exactamente. O sea, que todos está en el coinciden en que Atlántico. están en el Atlántico. Bueno, todos coinciden. Casi todas las teorías. No, lo único que la descripción coincide pues con el mapamundi que hay hoy en día. Y se le describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. El poderío de la Atlántida fue tal que llegó a dominar el oeste de Europa y el norte de África, hasta ser detenida por la ciudad de Atenas. En ese mismo momento, una catástrofe que no se describe hizo desaparecer a la vez la isla y los ejércitos rivales en un solo día y una noche terrible. El mar donde estuviera la Atlántida se tornó innavegable a causa de los bajíos, en tanto que Atenas y los pueblos de Grecia olvidaron el suceso, pues solo unos pocos sobrevivieron. En Egipto, en cambio, se preservó el recuerdo que miles de años más tarde llegó a conocimiento de Solón y a partir de sus relatos y un manuscrito a Critias, el narrador.
La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia. Del mismo modo, el hecho de que la fuente sea una tradición no comprobada y la evidencia de que en los diálogos se hace uso de la ironía hizo que otros estudios considerasen a la historia como una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón. Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna y especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, durante el Romanticismo, se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. La investigación moderna, no obstante, ha comprobado que no existen las supuestas fuentes egipcias del relato y que la narración presenta anacronismos y datos imposibles, lo cual lleva a descartarla como historia. Algunos investigadores, sin embargo, admiten la posibilidad de que el mito haya sido inspirado en un fondo de realidad histórica vinculada a algún desastre natural. Las fuentes del relato de la Atlántida son Timeo y Critias, diálogos escritos por el filósofo griego Platón. En ellos, Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia de que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se le habían contado sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del delta del Nilo. La historia que Critias afirma verdadera se remonta en el tiempo a 9.000 años antes de la época de Solón, para narrar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes, belicosos habitantes de una gran isla llamada Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules, que desapareció en el mar a causa de una violenta catástrofe y un gran diluvio tras la victoria ateniense. En Timeo, Critias habla de la Atlántida en el contexto de un debate acerca de la sociedad ideal. Cuenta cómo llegó a enterarse de la historia y cómo fue que Solón la escuchó de los sacerdotes egipcios. Refiere la ubicación de la isla y la extensión de sus dominios en el mar Mediterráneo, la heroica victoria de los atenienses y finalmente cómo desapareció anegado por el mar y cubierta por grandes masas de lodo. Favorecida por Poseidón, la isla de Atlántida era abundante en recursos, había toda clase de minerales, destacando el oricalco, cobre de montaña, más valioso que el oro para los atlantes, y con usos religiosos. Se especula que el relato hace referencia a una aleación natural de cobre. También había grandes bosques que proporcionaban ilimitada madera, numerosos animales domésticos y salvajes, especialmente elefantes, copiosos y variados alimentos provenientes de la tierra. Bueno, esta teoría que leías tú ahora, Victoria, situaba a la Atlántida en el Mediterráneo, ¿no? Según le contaban los religiosos egipcios, ¿no? No, la extensión de su dominio hasta el mar del Mediterráneo fue donde ya hay los atenienses. Seguimos citando, y dice Critias, se centra en la historia, geografía, organización y gobierno de la Atlántida, para luego comenzar a narrar cómo fue que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, momento en el que el relato se interrumpe abruptamente, quedando la historia inconclusa. Los textos de Platón señalan la geografía de la Atlántida como escarpada, a excepción de una gran llanura de forma oblonga de 3.000 por 2.000 estadios. Me imagino que serán estadios de fútbol, sí. De fútbol, que ya se jugaba fútbol en aquella época. No, pero era una medida, estadios. Sí, los estadios griegos seguramente. Poco menos, míralo claro aquí, poco menos de 2.000 kilómetros cuadrados, rodeada de montaña hasta el mar. A mitad de la longitud de la llanura, el relato ubica una montaña baja de todas partes, distante 50 estadios, 9 kilómetros del mar, destacando que fue el hogar de uno de los primeros habitantes de la isla, Evenor, nacido del suelo. Según Critias, Evenor tuvo una hija llamada Clito. Cuenta este escrito que Poseidón era el amo y señor de las tierras atlantes,
puesto que cuando los dioses habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, la Atlántida. He aquí la razón de su gran influencia en esta isla. Este dios se enamoró de Clito y para protegerla o mantenerla cautiva, creó 3 anillos de agua en torno de la montaña que habitaba su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en respectivos 10 reinos. Al hijo mayor, Atlas o Atlante, le entregó el reino que comprendía la montaña rodeado de círculos de agua, dándole además autoridad sobre sus hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida, y el mar que la circundaba, Atlántico, su hermano gemelo se llamaba Gadiro, Eumelo en griego, y gobernaba el extremo de la isla que se extendía desde las columnas de Hércules hasta la región, las columnas de Hércules, que es lo que llamamos el Estrecho de Gibraltar, hasta la región que por derivación de su nombre se denominaba Gadírica. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron sobre la montaña rodeada de círculos de agua una gran y espléndida acrópolis, plena de notables edificios, entre los que destacaba el Palacio Real y el Templo de Poseidón. Construyeron un gran canal de 50 estadios de longitud para comunicar la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba la metrópoli, y otro menor y cubierto para conectar el anillo exterior de la ciudadela. Cada viaje hacia la ciudad era vigilado desde puertas y torres, y cada anillo estaba rodeado por un muro. Los muros estaban hechos de roca roja, blanca y negra, sacada de los fosos y recubiertos de latón, estaño y oricalco. Finalmente cavaron alrededor de la llanura oblonga una gigantesca fosa, a partir de la cual crearon una red de canales rectos que irrigaban todo el territorio de la planicie. Los reinos de la Atlántida formaban una confederación gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco. En el templo de Poseidón, las principales leyes. Victoria, estamos en directo, por favor. Bueno, para que no digan que por lo menos no nos lo pasamos bien en este programa. Ay, Dios mío. Bueno, pues estaba gobernada a través de leyes, las cuales se encontraban escritas en una columna de oricalco, en el templo de Poseidón. Las principales leyes eran aquellas que disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes por consenso y bajo la dirección de la estirpe de Atlas. Alternadamente, cada 5 y 6 años los reyes se reunían para tomar acuerdos y para juzgar y sancionar a quienes de entre ellos habían incumplido las normas que los vinculaban. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Según Timeo, comenzaron una política de expansión que los llevó a controlar los pueblos de Libia hasta Egipto y de Europa hasta Tirrenia. Cuando trataron de someter a Grecia y Egipto, fueron derrotados por los atenienses. Critia señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia, pero el relato se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Sin embargo, habitualmente se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y una subsiguiente inundación que hizo desaparecer la isla en el mar, en un día y una noche terribles, según señala el diálogo de Timeo. En la Edad Media, Eustacio de Tesalónica menciona a la Atlántida en su comentario a la obra de Dioniso Perigieta. Es la única opción erudita sobre la isla, ya que la historia, si bien conocida, no llamó mayormente la atención. Al mismo tiempo, leyendas basadas en supuestas tierras en el Atlántico, como la isla de San Brandán, recordamos que es la isla de San Borondón. Y otra vez más vuelve a salir la isla de San Borondón en nuestro programa. Efectivamente, vamos a ver. Y Hay Brasil tomaban elementos de la Atlántida y daban origen a la creencia en la Antilla. En el Renacimiento, la leyenda fue recuperada por los humanistas, quienes la consideraban a veces como vestigio de una sabiduría geográfica olvidada, pero también como símbolo de un porvenir utópico. El escritor mexicano Alfonso Reyes Ochoa afirma que la Atlántida, así resucitada por los humanistas, trabajó por el descubrimiento de América. Francisco López de Gomara, en su Historia General de las Indias en 1552, afirma que Colón pudo haber estado influido por la leyenda atlántica y ve en voz Nougat
Alt Agua un indicio de vínculo entre aztecas y atlantes. Durante los siglos XVI y XVII, varias islas, Azores, Canarias, Antillas, etc., figuraron en los mapas como restos del continente perdido. Qué curioso, Victoria, que es el cuarto o el quinto programa que cada vez que hablamos de algo vuelve a salir la isla de San Borondón. San Brandán, que Pero también qué es misterio conocido habrá así. ahí, porque algún día hablaremos de San Borondón, pero hemos estado buscando información sobre el tema y me resulta curioso que una de las informaciones que encontraba, que había un fraile que él decía que él había estado en la isla de San Borondón, Efectivamente. un escrito de 1500 y pico, si no recuerdo mal. Ujú. Pues te digo, en su día es un programa más que tenemos que hacer, hablar de la isla de San Borondón, pero me resultaba curiosa la afirmación de este fraile que decía que él había estado en la isla de San Borondón. Seguimos. En 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publicó la Nueva Atlántida, utopía en pro de un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico y técnico. En España, en 1673, el cronista José Pellicer de Osau identifica la Atlántida con la península ibérica, asociado a los atlantes con los misteriosos tartesios. Las conjeturas que postulaban la existencia de la Atlántida como el continente perdido fueron invalidados por la comprobación del fenómeno de la deriva continental durante los años 1950. Por ello, algunas de las hipótesis modernas proponen que algunos de los elementos de la historia de Platón se deriva de mitos anteriores o se refiere a lugares ya conocidos. En la segunda mitad del siglo XIX, el mito de la Atlántida empezó a difundirse y a aumentar su popularidad. En 1869, Julio Verne escribe 20.000 lenguas de viaje submarino, novela que en su capítulo 9 describe un encuentro de los, de los protagonistas con los restos de una ciudad sumergida, Atlántida. Tiempo después, en 1883, Ignatius Donnelly, congresista norteamericano, publicaría Atlántida, el mundo antediluviano. De dicha obra, Donnelly, a partir de las semejanzas que aprecia entre las culturas egipcia y mesoamericana, hacía converger de modo muchas veces caprichoso una serie de antecedentes y observaciones que lo llevaban a concluir que hubo una región desaparecida, que fue el origen de toda civilización humana y cuyo eco había perdurado en la leyenda de la Atlántida. El libro de Donnelly tuvo gran acogida en el público, en una época en que su hipótesis pareció seductoramente verosímil, hasta el punto de que el gobierno británico organizó una expedición a las Islas Azores, lugar donde el escritor situaba la Atlántica. Los sucesivos avances en el conocimiento le hicieron perder credibilidad y la última edición fue en 1976. El éxito de Donnelly motivó a los autores más diversos a plantear sus propias teorías. En 1888, la ocultista Madame Blavatsky publicó la Doctrina Secreta. Allí aludía el libro de Dilshan, un supuesto documento tibetano cuyo origen remoto estaría en la Atlántida. Según Blavatsky, los atlantes habrían sido una raza de humanos anterior a la nuestra, cuya civilización habría alcanzado un notable desarrollo científico y espiritual. La Sociedad Thule, originalmente grupo de estudio de la antigüedad alemana, estudió la Atlántida. En este contexto de misticismo nazi y racismo ario, Heinrich Himmler habría organizado en 1938 una serie de expediciones a distintos lugares del mundo en busca de los antepasados atlantes de la raza aria. Hermann Weyl propuso teorías en torno a la Atlántida, continente cuyos habitantes habrían tenido que abandonar. Estos atlantes emigrados se habrían instalado en alguna región del norte de Europa, relacionando Weyl a estos con la mítica Hiperbórea y los Ingaebones.
El tradicionalista y ocultista italiano Julius Evola también introduciría a la Atlántida en sus doctrinas raciales, aludiendo a mestizajes entre atlantes y razas sureñas y atribuyendo a estas últimas influencias decadentes. En 1940, el médium norteamericano Edgar Cayce hace descripciones de la Atlántida en sus lecturas, toma como base el relato existente de Platón y lo amplió con nuevos detalles como que la civilización atlante se regía bajo un gobierno teocrático llamado Ley del Uno. La civilización tenía una tecnología avanzada basada en cristales de cuarzo que a su vez dependía de un gran cristal. Sin embargo, los líderes atlantes abusaron del poder de este gran cristal que llevó a la extinción bajo las aguas. Los sobrevivientes llegaron a Egipto, donde guardaron su conocimiento dentro de la Esfinge. Cayce predice que en 1968 la Atlántida volverá a la superficie frente a las costas de Florida. Un año después de esta fecha, en 1969, se descubre una formación rocosa sumergida en las aguas de las islas de Bimini, en Bahamas, a unos 80 kilómetros al este de Miami. Esta estructura, llamada Carretera de Bimini o Muro de Bimini, fue considerada como un resto de la isla desaparecida, alegándose que cumplía la predicción de Cayce. Sin embargo, los expertos geólogos sostienen que se trata de una formación natural conocido como roca de playa. Al margen de lo esotérico, el impulso generado por la obra de Donnelly motivó a numerosos historiadores y arqueólogos, tanto profesionales como aficionados, quienes durante el siglo XX desarrollaron diversas conjeturas sobre la ubicación de la Atlántida, asociando a los atlantes con diferentes culturas de la antigüedad. Es así como en 1913 el británico K. Frost sugiere que el imperio minoico o cretense, conocido de los egipcios, poderoso y posiblemente opresor de la Grecia primitiva, había sido el antecedente fáctico de la leyenda atlántida. En 1938, el arqueólogo griego Espidión Marinatos planteaba que el fin de la civilización cretense, a causa de la erupción del volcán Santorini, antiguamente llamado Tera, cuya capital era Akrotiri, podía ser el fondo histórico de la leyenda. La idea de Marinatos fue desarrollada por el sismólogo Angelos Galanopoulos, quien en 1960 publicó un artículo donde relaciona la tesis cretense con los textos de Platón. Si bien el propio Marinatos siempre sostuvo que se trataba de una simple especulación, la hipótesis de la Atlántida cretense ha tenido amplia aceptación y captado muchos seguidores, entre los que se cuenta el fallecido oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Entre 1628 y 1627 a.C., la erupción del volcán terminó con una gigantesca explosión de caldera, del mismo tipo que la de Krakatoa, en Indonesia, de 1883. Como efecto de la explosión, la isla perdió buena parte de su superficie y se desencadenó un maremoto que asoló el Mediterráneo oriental, provocando supuestamente una grave crisis de civilización minoica de Creta. Parece que la población encontró tiempo suficiente para evacuar la isla, llevándose muchos de sus bienes muebles. Marinatos popularizó la idea de que la explosión prehistórica de Tera Santorini está en el origen del mito de la Atlántida. La explosión fue muy intensa y la emisión de polvo oscureció la atmósfera lo suficiente como para que el hecho fuera observado en China. El enfriamiento del tiempo ha quedado registrado en anillos de los árboles, incluso en Canadá. En Egipto, una inscripción del faraón Atmosis, conocida como la Estela de la Tormenta, parecía referirse a este hecho, si bien se han propuesto otras interpretaciones. Los testigos lejanos que pudieron contarlo sufrieron uno de los mayores estruendos de la historia. En Java y Sumatra a varias personas les estallaron los tímpanos y la espeluznante visión de grandes trozos de tierra volando en el horizonte. Se calcula que la energía liberada en aquella ocasión fue equivalente a 7.000 bombas de Hiroshima. Estudios como este, que detallan el funcionamiento de las catástrofes naturales, son fundamentales para aprender algún día a minimizar sus daños. Si Platón creó su ciudad metafórica con el ejemplo de lo que sucedió en Santorini, como algunos creen, estaríamos ante uno de los sucesos históricos que más huella dejó en la mitología y la religión. Los autores de esta nueva aportación, geólogos, geofísicos y expertos en lava y volcanes, capitaneados por Paraskevi Nomikou,
han cambiado la forma de ver este hecho, que pudo inspirar no solo al filósofo griego, sino también narraciones similares desde el diluvio universal de la Biblia o la gran inundación china de Gun-Yu. Bueno, pues hemos seguido con esta historia de Atlántida, mito, realidad, existió, no existió, Leyenda. y si existió, estuvo en las Canarias, o en las Azores, o en Florida. Seguiremos leyendo después de la necesaria publicidad. Muy bien. Seguimos en la línea de lo imposible y en esa búsqueda de la Atlántida. Vamos a recordarles a nuestros oyentes y videntes cómo pueden contactar con nosotros, porque recordamos que este es un programa abierto, donde además de poder opinar, también pueden proponernos temas. Claro. A través del Facebook pueden contactar con nosotros en Radio Faro Canarias, a través de Twitter, @Radio Faro Sur, a través de correo electrónico info@radiofaro.es, y a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Seguimos con la búsqueda de esa Atlántida. Vamos a ver si podemos decir dónde está la Atlántida. Por otra parte, en 1922, el arqueólogo alemán Adolf Schüttel retomó y popularizó la idea de que Tarteos fue la Atlántida, hipótesis que tomó de los historiadores españoles Francisco Fernández y González, finales del siglo XIX, y su hijo Juan Fernando Amador de Río, 1919. En 2005, Mar-André Juster, geólogo marino del Instituto Universitario Europeo del Mar, publicó un artículo en la revista científica Geology, en el que analizaba Espartel, una isla sumergida al oeste del estrecho de Gibraltar,
y la posibilidad de que ésta fuera destruida por un fuerte terremoto y tsunami posterior hace unos 12.000 años, y sus hipotéticas relaciones con la Atlántica descrita por Platón. En 2005, un equipo multidisciplinar de investigadores, Juan José Villares Robles, Sebastián Celestino y Ángel León de la Universidad de Huelva, en el marco del denominado proyecto Constatación de la hipótesis de Whitworth-Cune, estudiaron sobre el terreno si las formas geométricas que se advertían en las imágenes de 1996 del espacio natural de Doña Ana, obtenidos del satélite indio IRS y señaladas por los investigadores alemanes, se correspondían con un yacimiento arqueológico de importancia tal como la Atlántida o Tartessos. Los resultados de las pruebas realizadas, georradar, tonografía, sondeos, catas sedimentológicas, entre 2005 y 2010 indicaron que bajo Doña Ana, hasta 12 metros de profundidad, no hay absolutamente nada, tal y como explica en una entrevista Sebastián Celestino, investigador del CSIC. Del CSIC. En 1999, el investigador Jim Allen aseguró encontrar pruebas de la pérdida de la perdida isla en el altiplano de Bolivia, en Pampa Aullagas del departamento de Oruro. Atlantis, de Anders Solution. La teoría se apoya en varias fuentes y resultados de investigaciones respecto a la formación mineralógica de las montañas que rodean el altiplano y la correspondencia entre la planicie rectangular del altiplano al lado del lago Popó y la descripción de la planicie rectangular dada por Platón. Además, Allen mantiene que el cerro volcánico en Pampa Aullagas, rodeado con anillos concéntricos, corresponde a la isla capital de la Atlántida con sus anillos concéntricos, y dice que la leyenda griega tuvo su origen en la supuesta leyenda boliviana, la leyenda del desaguadero, que habla de una ciudad castigada por los dioses y sumergida bajo un lago, un tema común a varias mitologías y que puede deberse a la influencia del mito bíblico del diluvio aportado por los misioneros. El investigador participó en varios documentales y entrevistas, incluso en 1998 en un documental de la BBC, y en 2001 participó en un documental para el Discovery Channel titulado La Atlántida en los Andes, que incluye imágenes de Tuinaco y también los resultados de la expedición a Cacó realizado en el lago Titicaca en 1999. Algunos investigadores, como Arthur Ponansky, cuyas conclusiones no concuerdan con los datos arqueológicos que establecen la fundación de esta ciudad como tal en el siglo I de nuestra era, proponen una antigüedad de alrededor de 12.000 años para las ruinas de Tiwanaku, la cual coincidiría con la fecha probable de la Atlántida platónica, aunque Allen mencionó en sus libros la posibilidad de 1260 años antes de Cristo como más probable. El documental argumenta además que Tiwanaku y el pueblo aymara fueron uno de los 10 reinos de la isla, si bien esta etnia es posterior a la caída de Tiwanaku en el siglo VIII de nuestra era. Esta hipótesis ha sido rechazada por la comunidad científica, dado que las dataciones propuestas, como también las explotaciones de Allen a partir de los textos antiguos, carecen de bases sólidas y contradicen todos los demás estudios realizados al respecto. En julio de 2005 se celebró en la isla griega de Milo el primer congreso de las hipótesis sobre la Atlántida, donde los participantes expusieron su tesis sobre la base histórico-geográfica del relato de la Atlántida reflejado en los diálogos de Platón. Como resultado del congreso se elaboró una lista de 24 criterios para la organización de la Atlántida. Se convocaría un segundo encuentro en Atenas en noviembre del 2008 y un tercero en Santorini en el año 2010. El objetivo del Congreso no es establecer si la Atlántida existió o no, ni de localizarla de una vez por todas, lo que sería presuntuoso para una historia vieja de más de 2.500 años, sino más bien pasar revista de las hipótesis y censar los eventuales índices confiables, explicó a la AFP Pavlidis al inaugurarse el evento. Ante la cantidad de sitios propuestos como el emplazamiento de la isla, el periodista escéptico Michael Shermer, fundador de Skeptic Society, sostiene que la hipótesis de la ubicación de la isla Atlántida tiene defectos de fondo y forma.
Por eso Sermer rechaza en general las distintas conjeturas y en particular el supuesto descubrimiento de la ubicación de la Atlántida en el sur de España por el investigador alemán Rainer Kühne, y señala que el mito de la Atlántida propuesto por Platón recoge su percepción acerca del costo de la guerra en lo económico y social derivado de su observación del conflicto armado entre los siracusanos y los cartagineses. Este relato presentaría un mensaje moral alrededor de una sociedad que al hacerse rica se torna belicosa y corrupta y por ello es destruida por un castigo divino. Dicha postura, en general, coincide con los estudiosos del pensamiento platónico, quienes proponen que Platón simplemente elabora un relato mítico con base en hechos y localizaciones reales de la época, tomando elementos de las descripciones etnográficas de Heródoto. Al respecto, no debe olvidarse que el propio Platón recomienda en su estudio de la polis ideal el uso de una noble falsedad para poder discutir y consolidar el sistema político ideal. Así que la pregunta es, ¿existió realmente Atlantis? Es complicado responder a esta pregunta, pues si bien los documentos no brindan ninguna referencia a este reino, su supuesta antigüedad indicaría que las fuentes de las que se disponen son viables para encontrar esta información. Sin embargo, algo sí sabemos, y es que de acuerdo con la tectónica de placas, es imposible que un continente del tamaño descrito por Platón, más grande que Libia y Asia juntas, haya existido entre Norteamérica e Europa. Incluso islas considerablemente más pequeñas, del tamaño del subcontinente indio, habrían dejado una impronta evidente en las placas. Sin embargo, es posible que en efecto existiera una ciudad avanzada en estas regiones, solo que en una isla de menor tamaño o bien en las costas portuguesas. Esta es la teoría de diversos científicos que suponen que, si bien un subcontinente no podía existir en esta región, una pequeña isla en el Atlántico o incluso en el Mediterráneo perfectamente habría podido ser la cuna de una civilización desarrollada y destruida por algún fenómeno natural. Sin embargo, otra cosa clara es que es altamente improbable que un gran imperio como el descrito por Platón existiera 9.000 años antes de su relato. Así fuera solo porque para entonces Atenas no existía como polis. Así, quienes buscan la ciudad calculan que es más probable que existiera en torno al año 2000 o 3000 a.C. y diversas propuestas se han hecho sobre su ubicación. Recientes descubrimientos de un naufragio en las costas de Sicilia tendrían restos de oricalco, que algunos aseguran que es uno de los míticos metales que, de acuerdo con Platón, se explotaban en Atlántida. El naufragio data del año 2600 a.C. De acuerdo con un equipo de arqueólogos y geólogos dirigidos por el profesor Richard Freud, la Atlántida estaría situada al noroeste del actual puerto de Cádiz. Imágenes satélites permiten ver una estructura de círculos concéntricos muy similar a la descrita por Platón. Aparentemente, en la región existen túneles que podrían hacer parte de un antiguo acueducto y se han encontrado pequeñas estatuas de una edad del bronce. La ciudad habría sido destruida por un tsunami. Algunos afirman que la verdadera ubicación de la Atlántida es la costa oriental del actual Marruecos. Sin embargo, no se han realizado expediciones a gran escala para encontrar la mítica ciudad. Por último, es una noción común que la civilización mionica en Creta sea el origen de la leyenda, pues efectivamente se trató de una sociedad insular destruida por fenómenos naturales. Sin embargo, se ubica mucho más al oriente de lo afirmado por Platón y no se tiene constancia de la invasión de Creta a otras regiones europeas. Al contrario, tras la catástrofe, fueron los griegos micénicos quienes terminaron de destruir esta particular civilización. Sobre Atlantis queda mucho por decir. Los esfuerzos para encontrar esta mítica ciudad han sido considerables, pero hasta el momento los avances en este aspecto han sido más bien pocos. Quizá en unos años encontremos unas ruinas que se correspondan efectivamente con lo descrito por Platón. Solo entonces estaremos en la capacidad de desvelar el misterio. Y bueno, ¿sí? Nelly está hoy que lo tira. Sí, ahí está que se sale, ¿eh? Vamos, está dirigiendo ya solita. Pero bueno. Y la pregunta es,
¿Y ustedes, señores, qué creen? ¿Creen efectivamente que existió esta civilización? ¿Hubo algo de verdad? ¿Encontraremos algún día restos que den sentido a estos testimonios? Quizás sea posible, igual que en su momento, las excavaciones arqueológicas de Schliemann descubrieron Troya, demostrando que la Ilíada de Homero describía escenarios reales. ¿Quién sabe si algún día? Que nadie decía que Troya existía y sin embargo se comprobó exactamente, que Troya, la ciudad de Troya, Ilíada de Homero, la ciudad de Troya aventuras, etcétera, y efectivamente existió Troya. Bueno, todas estas teorías que hemos leído, ¿hacia dónde nos hacen llegar? Bueno, pues nos ha llevado a todo el mundo, porque puede estar en cualquier sitio en la Atlántida. No, bueno, sí, pero siempre a partir del Estrecho de Gibraltar. Salvo una teoría que dice que la situaba en el Mediterráneo por el tema de Creta, pero siempre todas las teorías las situían a raíz, bueno, a través del... incluso en Sudamérica. Incluso en Sudamérica. Incluso en Sudamérica. Hombre, date cuenta de que estamos hablando de tanta antigüedad que, no sé, los continentes en un principio era un continente solo. Y estamos Sí, hablando de la tantos gran años. Pangea. Pues estamos Antes hablando de tanta antigüedad que a lo mejor lo que está describiendo Platón es, no sé, cuando se empezaron a separar los continentes o algo, porque... Sí, pero eso pasó hace muchísimos años. millones de años ya, eso, el Pangea era todo unido, pero eso fue hace millones de años que se separó ya Europa del continente americano. Entonces, no se va un tanto continente, para atrás. un continente, no, una isla tan grande, Sí, tan sí. grande, pues como Libia y, ¿cómo decía? Como Libia y Asia, ¿no? Y Asia Menor. Pues Libia y Asia Menor, una Casi, gran casi isla. estamos hablando de una isla que puede ser la mitad de Estados Unidos, por lo menos. Sí, es como si fuera otro gran continente Sí. americano entre América y Claro, te iba a decir Europa, otro Australia, continente. pero como Australia está en la otra punta, pues ahí no tiene nada que ver. No, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, quién sabe si el día de mañana los arqueólogos, bueno, queda mucho por descubrir, yo pienso. Yo pienso que queda mucho por descubrir en este planeta llamado Tierra de Fíjate tú civilizaciones. que yo creo que conocemos más, y además una vez lo dijimos, conocemos más la Luna, por ejemplo, La superficie de la Luna, que el fondo del que mar. la profundidad Que el fondo de del mar. nuestro planeta, ¿eh? Fíjate, además Cosas- que cosas más sí, curiosas. además lo dije en uno de mis programas Sí, hablando de por eso las me, tierras raras. me sonaba que lo habíamos hablado. Sí, sí, lo había hablado, sí, lo hablé. Que se conoce más de las... Bueno, de hecho hablamos también de la Luna y de todos los satélites que están por ahí investigando, etcétera. Pero ¿cómo es posible que se conozca más de la superficie de la Luna que del lecho marino? Pues la verdad, que no lo sé. Ahí está, pues habría que investigar ahí un poquillo, ¿no? Digo Pues a lo yo. mejor investigar sobre el lecho marino no da dinero y... Claro, porque las aportaciones que hacen los gobiernos para la carrera espacial... No, están eso contra- ya está muerto, la carrera espacial no... Bueno, se supone que moría en el 2020. Sí, sí, porque llega hasta ahí la financiación de lo Pero que sin estuvimos embargo que se hablando. preocuparon de financiar la carrera espacial y no se preocuparon de financiar pues en investigar nuestros fondos marinos. A ver, tienen a... Y cada día se descubren más cosas además. Hombre, claro. Y siempre Pero vamos de a manera- ver, por ejemplo, hay fosas marinas como la fosa Mariana, es que no hay todavía tecnología suficiente para mandar a alguien allí abajo por la presión, etcétera, para ver qué es lo Para que saber hay, lo que hay ahí para abajo. saber lo que hay ahí. Entonces, yo creo que todavía nos quedan unos años, pero bueno, según estamos avanzando tecnológicamente, no creo que quede tanto para que se empiece a investigar el lecho marino, el fondo marino. Si hemos tenido tecnología para mandar un hombre a la luna, digo yo, como no tenemos tecnología para investigar el fondo marino, qué cosa más curiosa, ¿verdad? O quién sabe, a lo mejor sí se ha investigado y no quieren decirlo. O a lo mejor. Ay, Volvemos yo siempre vengo con mis a conspiraciones. las teorías de conspiración de los gobiernos. De los gobiernos, sí, que solo te cuentan lo que ellos quieren contar. ¿Algo más que añadir, Victoria? Pues que la Atlántida, no sé, cada uno que piense lo que quiera, la información está ahí. Yo creo que es una... Platón era un filósofo. Fíjate tú que Por lo que ahora, con las pruebas que hay... en lo que hemos leído, se ha hablado hasta de ese gran visionario que tanto te gusta, de Julio Verne. Sí, sí, guau, ese fue un visionario total. Me encanta Julio Verne. Pero me encanta por la, no sé, por esa visión que tenía del futuro, que sin pensar que entonces podíamos llegar a la Luna, su viaje a la Luna, por ejemplo. Su 20.000 de leguas de viaje submarino, Submarino. ya inventó o ya Submarino. idealizó un submarino. Sí, sí.
El famoso, ¿cómo se llamaba? El Nautilus. El Nautilus, exacto. Pero no le llama submarino. No, le llaman Nautilus, le llaman nave... Una nave sumergida. Sumergible, algo así, no le llaman Sumergible, submarino. exactamente, porque claro, que yo no estaba inventado todavía el submarino. Madre mía. Un tipo curioso que a lo mejor deberíamos un día hablar de él en la ¿De Julio Liga de lo Verne? Imposible, sí, también. Sí, ¿Por qué también, no? ¿por qué no? ¿Por qué Fue todo un visionario, Pues sí. para mí. Bueno, pues entre visión y visión ya se nos ha hecho Sí. casi la hora de irnos. Sí. Ha sido un programa hoy, y lo recalcamos desde un principio, toda la documentación que aportábamos no era una documentación, digamos, eran más teorías que otra cosa. A ver, es que la Atlántida es mito, leyenda o realidad. Porque es que No se sabe. realmente no hay ni siquiera una exploración que diga se ha dado con algo. Es que no se ha dado con nada. No O se sea, ha dado todo con lo nada. que hemos hablado han sido de teorías, de las distintas teorías. Hasta los alemanes de Hitler estaban interesados en la búsqueda Bueno, pero de es que hay que decir- Esto me recuerda a lo del arca perdida. Sí, pero no, pero vamos a ver, ¿no? Es que todo tiene su razón. Hitler era un señor que le gustaba mucho el misticismo y la antigüedad. Y tenía un departamento exclusivo para buscar esas antigüedades. Tenía gente investigando esas antigüedades, ¿vale? Entonces, pues no me sorprende que haya estado buscando el arca perdida, que haya estado buscando la Atlántida, que haya encontrado tesoros que no se saben dónde están, porque desapareció mucho en Europa, pero este señor le fascinaba la antigüedad. Aparte de estar como una puta cabra. Bueno, sí, pero le fascinaba. ¿Que él lo quería para él? Bueno, pues eso es otra historia. Pero bueno, sobre la Atlántida, pues bueno, han dicho que sí en el Mediterráneo, en las costas portuguesas, en España, en Cádiz, por favor, en Doñana, aquí en Canarias, en Sudamérica. Bueno, hay un artículo de Año Cero que no lo quisimos ya incorporar porque ya el programa se nos iba a hacer muy largo. Sí. Que el artículo titulaba así, por si alguien quiere buscarlo por internet, la Atlántida está entre Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Una teoría más, pero que bueno, que por aquello del tiempo ya no pudimos incorporarla al programa. Pues nos vamos hasta el sábado que viene, nos vemos el próximo sábado, nos seguimos oyendo en la 92.5 para que lo vean aquí nuestros oyentes, sur suroeste de Gran Canaria. Victoria, hasta el sábado que viene. Sí, se acabó. Nos vemos hasta el sábado, Neri. Neri Pérez, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado.